Shalom, mis queridos, amados hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos en los cultos de oraciones especiales por Año Nuevo. Estamos juntos para recibir la iluminación de nuestro Dios, para el crecimiento de la iglesia, para la maduración de nuestra familia. Y en primer día hemos estado juntos escuchando la palabra sobre la familia y oramos también por el crecimiento de la familia. En el segundo día estuvimos escuchando la palabra sobre los grupos pequeños que componen la iglesia. Los grupos donde nosotros pertenecemos, donde fuimos designados. Oramos por esos grupos pequeños para que el grupo sea herramienta de Dios, con dinamismo, con el poder, con la vida de nuestro Dios. Hoy estamos en el tercer día para escuchar sobre la iglesia y orar por la iglesia, para que la iglesia sea verdadera iglesia de Cristo, que crezcamos hasta la plena estatura de nuestro Señor. Así que iniciamos este culto especial con una oración. Iniciamos entonces, oremos. Dios Padre nuestro, quería agradecerle por estar siempre a nuestro lado en cada situación que atravesamos día a día. En esta ocasión, estoy orando para pedirle por nuestra iglesia en este culto especial de oración. Durante el año pasado, sufrimos mucho por la situación, pero gracias a su ayuda pudimos superar las cosas y empezar este año con una nueva esperanza que nos brinda. Le pido que mediante el pastor nos brinde sus palabras para ayudarnos a mejorar y crecer según su voluntad, unidos como uno y siendo ejemplos en Cristo frente a otros. Guíenos a todos los presentes y ausentes, que todos vuelvan a sentir su espíritu, que no nos desviemos hacia otros caminos. Ayúdenos a crear la iglesia de Cristo para que pueda pasar a las próximas generaciones y para todos aquellos que buscan su palabra, Señor. Todos somos pecadores e insuficientes ante su presencia. Por eso necesitamos de usted para poder crecer como una verdadera iglesia cristiana. Dios Padre, ayúdenos, guíenos, acompáñenos, siempre juntos, como sea así su voluntad. Por favor, Dios, le agradecemos por todo desde nuestro corazón. Lo amamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a leer la palabra de Dios. Hoy nos toca leer Hechos capítulo 16, versículo 5. Hechos capítulo 16, versículo 5. Leamos juntos. Así que la iglesia eran confirmada en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Encontramos muchos versículos parecidos al texto de hoy, como por ejemplo Hechos capítulo 2, versículo 47, donde dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿De qué se tratan estos versículos? Se trata de la historia de reavivamiento de la iglesia. Cuando Jesús, después de resucitar, asciende al cielo y conforme a su promesa, viene el Espíritu Santo. Conforme a su promesa. Entonces los versículos temerosos, escondidos, salieron valientemente a las calles a predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces muchas gentes se arrepintieron y creyeron a Jesucristo. Recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, y teniéndole a Jesús como su cabeza, también comenzaron a integrar a la comunidad de los creyentes, la que se llamaba iglesia. En Hechos capítulo 9, versículo 31 dice: entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor, se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 16, desde el versículo 3 hasta el versículo 5 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Este fenómeno de levantamiento y de crecimiento explosivo de la iglesia no fue solamente en la ciudad de Jerusalén. Fueron en todas partes donde el evangelio de Jesús era predicado, sea Judea, Galilea, Samaria, Asia, Grecia, Roma, etcétera, etcétera. En todos los lugares donde fueron predicados el evangelio de Jesús, fueron levantadas las iglesias de Cristo, por supuesto, y un crecimiento explosivo. De esta manera, hasta hoy en día, en el siglo XXI, la iglesia de Cristo sigue creciendo. Sigue haciendo la obra evangelística que Jesucristo encomendó. Pero por eso mucha gente cree en forma errónea que la iglesia ha sido levantada con la venida del Espíritu Santo, y no es tan así. Vemos en el libro de Hechos capítulo 7 versículo 38 donde dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. En este versículo vemos donde dice la congregación en el desierto. Esta congregación en el desierto es la traducción de versión original en griego, Ecclesia ente eremo, la cual significa literalmente la iglesia en el desierto. Es decir, desde la época de Moisés, del desierto y del monte Sinaí, la iglesia ya había en esa época. La iglesia ya estaba. Entonces,
uno puede preguntar, ¿por qué no encontramos la palabra iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Será que no encontramos? Veamos. Sabemos que el Antiguo Testamento originalmente está escrito en el idioma hebreo. Y este Antiguo Testamento escrito en hebreo llega un momento dado donde comienza a ser traducido. Y la primera traducción es en griego. Seguramente oyeron hablar de la Septuaginta. Septuaginta es la primera versión traducida de la Biblia en otro idioma. En la época más o menos, un poco más antes de 300 años antes de Cristo, es decir, era época donde había solamente el Antiguo Testamento. En esa época ya había casi ningún judío que hablaba el hebreo. Se trata de un tiempo de cautiverio en Babilonia y Persia. Entonces los judíos perdieron su idioma. Ya mayoría no hablaba más hebreo, sino que hablaba el idioma común de la época, que es griego. Por eso cuando el rabino leía la escritura en hebreo, casi nadie podía entender. Entonces necesitaba traducir el Antiguo Testamento, que era la escritura completa de esa época. Y la tradujeron en el idioma griego. En el Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, la parte de atrás dice: y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, desde el medio del fuego, el día de la asamblea. Atención, aquí la asamblea. La asamblea en hebreo es kahal. Y esta la Septuaginta traduce como eclesia, es decir, iglesia. En la época del desierto, los israelitas tenían días establecidos para adorar a Dios y luego un momento de convivencia entre los hermanos, todos juntos. Y esta asamblea, esta reunión, esta comunidad, llamaron kahal. Y la kahal fue traducida en griego eclesia, la cual posteriormente en el Nuevo Testamento es tomado como el nombre de la comunidad de los cristianos. Es decir, iglesia en nuestro idioma español. Esta palabra kahal aparece en muchos lugares del Antiguo Testamento. No solamente en este versículo de Deuteronomio, mucha parte de Deuteronomio, además Jeremías, Esdras, Nehemías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Ahora también cabe mencionar que la palabra kahal tiene otra sinónima que es yedah. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3, comienza diciendo: hablad a toda la congregación de Israel. Aquí la congregación en hebreo es yedah, y que la Septuaginta traduce como sinagogue o sinagogue. Entonces, la yedah o sinagogue, o kahal o eclesia, son palabras que se refieren a la comunidad del pueblo que se reunían delante de Dios para escuchar su palabra, para adorarle y luego de recibir la gracia, compartir entre el pueblo, entre los hermanos. Es decir, que en el Antiguo Testamento la iglesia como comunidad de los creyentes delante de Dios es expresada como kahal o yedah, las cuales fueron traducidas como eclesia o sinagogue respectivamente. Pero desde Jerusalén y su templo es destruido y el pueblo judío llevado como prisionero, ya no tenía cómo seguir adorando a Dios tradicionalmente en su templo. Por lo que, como necesitaban continuar con su fe a Dios Jehová, entonces comenzaron a reunir bajo la guía de alguien que sabía mucho de la escritura. Como templo no había, ya no había forma de dar holocausto, entonces se centraba por la persona que conocía mucho
la escritura y escuchaba la palabra de Dios. De esa manera adoraba a Dios y recibía su gracia y compartía entre los hermanos. Y esta persona que se encargaba de enseñar la escritura llamaron rabino. Y el grupo, la comunión, llamaron sinagogue, es decir, Yedaj del Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento, ya con la prédica de los apóstoles, con la prédica del Evangelio de Jesucristo, comenzaron la gente a creer y recibir a Jesucristo como Salvador y Señor, y a la vez integraba una comunidad. De la misma manera, adoraba a Dios, recibía su gracia y con su gracia compartían con amor de Cristo. Y era una comunidad, eran realmente Kahal y Yedaj, eran también Iglesia y sinagogue de Dios. Pero ahora el problema es cómo llamar a esa comunidad de los cristianos, ya que sinagogue era usada para la comunidad de los judíos que seguían el cumplimiento del Antiguo Testamento, la escritura o la ley. Entonces los cristianos, para diferenciar, para no crear confusión, optan por el nombre de Iglesia. Y también los escritores inspirados por Dios a escribir el Nuevo Testamento toman la palabra Iglesia y escriben, asientan el nombre de Iglesia, la comunidad de los cristianos en la Biblia. En el Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 18, 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo llamó iglesia al pueblo o la comunidad que cree a Él, que adora a Dios y tiene una comunión en el amor de Cristo entre sus integrantes. Por eso, mis queridos hermanos, redondeando todo lo expuesto, la iglesia, sustancialmente, su naturaleza es la comunidad, el conjunto de los creyentes de Cristo y bajo Él como su cuerpo que adora a Dios, recibe su gracia y bendición y las comparten con sus hermanos con amor. Nosotros llamamos también nuestra comunidad iglesia. Y cuando decimos iglesia, ¿cómo se entiende? ¿A qué se refiere? Mucha gente cree que la iglesia es una organización o infraestructura o edificaciones. Por supuesto, estas organización, infraestructura, edificación, etcétera, etcétera, también forman parte de la iglesia, pero no son la parte sustancial, no es la naturaleza de la iglesia. Solamente la organización, solamente la infraestructura, solamente la edificación no hace la iglesia. La iglesia debe ser una comunidad de creyentes bajo la cabeza de Cristo y los integrantes ser su cuerpo, ser una comunidad del amor de Cristo Jesús. Esto implica adorar a Dios, entregar cultos verdaderos a Dios, tener la comunión con Dios a través de los cultos y recibir sus dones, recibir sus gracias, recibir sus bendiciones. Y así ser fortalecido, y con esa fortaleza y la gracia recibida hay que compartir con los hermanos. De esa manera convertir en una comunidad de amor de Cristo Jesús. Y además, salir a obedecer, servir, esa comunión, esa comisión tan importante que nuestro Señor Jesús
nos ha encomendado. Ir a todas las naciones, llevar sus enseñanzas para que todos puedan salvar, para que muchos sean sus discípulos. De esa manera fructificamos conforme a la voluntad de nuestra cabeza, que es Jesucristo. Mis queridos hermanos, la iglesia debe ser así. Nosotros muchas veces abocamos a edificaciones, a unas organizaciones, cosas externas que son importantes, por cierto, pero no es la más importante, no es la sustancial. Lo más importante de la iglesia es la comunión con Dios. Comunión con Dios no solamente yo, sino que el conjunto, el pueblo, la comunidad, teniendo como Cristo como cabeza. Y con Él adorar a Dios, recibir su gracia y compartir su gracia y ser una comunidad de amor de Cristo. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Mis queridos hermanos, estamos juntos hoy como iglesia de Cristo. Estamos para orar que nuestra iglesia crezca, madure hasta la plena estatura de Jesucristo. Entonces, oremos de esta manera juntos. Vamos a orar, vamos a hacer 3 oraciones conjuntas. En primer lugar, vamos a orar así. Señor, que nuestra iglesia sea una comunidad que cree y sirve a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador y cabeza. Nuestra iglesia, la máxima autoridad es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, que nuestra iglesia sea una comunidad que adora verdaderamente a Dios. Que nuestro culto sea realmente comunión con Dios, donde tenemos la convivencia con Dios. Y por eso, en esas adoraciones recibimos su gracia y su bendición. Si no hay su presencia, si no hay una comunión y convivencia con Dios, nada sirve. Oremos para que nuestra iglesia sea una comunidad que adora verdaderamente con Dios, que tiene una verdadera comunión. Y por último, que nuestra iglesia sea una comunidad de amor de Cristo que convive, que comparte, que sirve con la gracia y bendiciones que recibimos de Dios. No otra cosa. Vamos a compartir, vamos a servir, vamos a convivir con todo lo que recibimos de parte de nuestro Dios. Oramos así estas 3 oraciones juntamente. Después oraremos individualmente pensando todo lo que implica la iglesia, el crecimiento, ser uno en el amor. Oremos entonces. Después de la oración vamos a dar por terminado este culto del tercer día de oraciones especiales. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por hacernos entender. Gracias por hacernos entender que la iglesia no se trata de organizaciones, infraestructura, sino que se trata de una comunión contigo, Dios. Por eso oramos en primer lugar que nuestra iglesia sea una comunidad que te cree y que te sirve a ti, Jesucristo, como nuestro único y suficiente Señor y Salvador y nuestra cabeza. Y que nuestra iglesia también sea una comunidad que adora verdaderamente a ti, Dios, y que recibe de tu parte la gracia y las bendiciones. Y finalmente nuestra iglesia sea una comunidad de amor de Cristo, donde convivimos, compartimos, servimos con la gracia y bendiciones que seguimos recibiendo de ti, Dios. Dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.